Vamos a ver el video de Sony Ericsson. A ver qué tal está. ¿Te acuerdas de Sony Ericsson? Esos Sí. teléfonos que en los 2000 eran puro lujo, el Walkman en el bolsillo, esas cámaras Cybershot que humillaban a las compactas digitales. Por un momento fueron el teléfono que todos queríamos tener. Llegaron a vender más de 100 millones de móviles en un año. Suena a éxito eterno, ¿verdad? Pues no, era todo un espejismo, y cuando llegó el iPhone, se evaporó de golpe. Ah, no sabía. O sea, a ver, yo llegué a tener como tres Sony Ericsson. Uno era de lujo y los dos eran normalitos, o sea, no eran gama alta. El de lujo como tal lo compré usado y no me acuerdo el modelo, pero se le hacía como una especie de hoyo o realmente se le dañaba la pantalla y aparecía como una especie de marca ahí, o sea, un círculo de color negro. Ah, como que de repente en temas de sus piezas o cosas así, como que de repente sí falla un poquito. Hoy en Corotero exploramos la historia de una empresa que supo crecer, pero le dio vértigo la cima. La historia de Sony Ericsson no empieza donde tú piensas. No empieza con el drama del 2000 ni con la alianza. Empieza en 1876, Ah, caray. cuando un tal Lars Magnus Ericsson abrió un tallercito de reparación de telégrafos. Nada. Oh, mira, interesante. Yo pensé que era de los 2000 que había iniciado la empresa. Glamoroso. Cables, soldadura, humo y el sueño chiquito de ganarse la vida arreglando máquinas. Pero ese tallercito creció hasta convertirse en un gigante de las telecomunicaciones. Para los 90, Ericsson era como el Nokia sueco, serio, confiable, con un prestigio tecnológico brutal. Y aquí viene lo interesante. Ericsson no era el de los teléfonos bonitos, era el que hacía que la red funcionara. Realmente cuando iniciaron el tema de todos los celulares, ninguno era bonito, ninguno, no había celular que fuera bonito. De hecho, me acuerdo que el Nokia, Motorola incluso, eran de ladrillo, o sea, eran de esos telefonotes. Casi casi lo utilizaban mucho o lo decíamos, más bien, no, yo no lo decía porque en esos tiempos era muy pequeño, pero siempre había la frase de, es que lo usamos para defensa personal, un ladrillazo al ladrón y se echa a correr o lo noqueas mínimo. Su sistema AXE, creado en 1976, era la central telefónica que instalaban en medio mundo. Cuando nació el GSM y los celulares se volvieron globales, Ericsson estaba ahí poniendo antenas y torres. Si en los 90 tu móvil sonaba, probablemente había un pedazo de Ericsson detrás de esa llamada. Era como el electricista del mundo móvil, invisible pero esencial. Claro, también hacían teléfonos. Y mira que algunos fueron pioneros. En 1987 sacaron el Ericsson Hotline, un ladrillo que era puro estatus para ejecutivos. Ya ven, les decía que eran ladrillos, o sea, no eran celulares como tal, como los de ahorita, o eran chiquitos, no, nada que ver. También tuvieron el T28, que con sus 83 gramos era casi futurista para la época. Y el R380, que muchos consideran el primer smartphone comercial. A ver, también cabe mencionar, aquí en México, yo que sepa, yo nunca lo vi. No sé si llegó aquí en el mercado como tal a competir con Motorola, con Sony Ericsson, con Nokia y entre otros que la verdad no recuerdo. Eran vagos recuerdos sobre esa tecnología, pero yo nunca vi un Sony Ericsson o nunca lo llegué a presenciar. Talla táctil, teclado bajo una tapa, Symbian. Un adelantado total. Pero aquí estaba el problema. Tenían la ingeniería, pero sus teléfonos eran, digamos que funcionales. Antenas largas, diseños toscos, pesados. Funcionaban de maravilla, sí, pero mientras Motorola y Nokia vendían sueños, Ericsson vendía ladrillos útiles. Del otro lado estaba Sony. Desde los 50 habían hecho de la electrónica un símbolo de Japón. El Walkman que cambió cómo escuchábamos música. Yo sí llegué a tener uno, no era mío,
Pero me acuerdo que uno de mis tíos, que era el más cercano en ese entonces, los llegó a comprar. No, muy bonito, la verdad. O sea, era uno, me acuerdo que era amarillito con, así igualito, como se ve en el video. Así, pero era amarillo, era compacto y solamente tenía para unos audífonos. Y eran de esos audífonos llamados Chicharito. Es lo que yo me acuerdo. El Walkman que cambió cómo escuchábamos música, televisores Trinitron, la PlayStation. Era cultura pop pura, pero tenían un problema vergonzoso. En móviles eran irrelevantes. Fuera de Japón, nadie compraba sus teléfonos. Menos del 1% del mercado global. Para una empresa que había Mm, estoy recordando para ver si vi uno de esos. No, no me suena. Solamente el Nokia y el Motorola. No, el Sony no me suena. inventado íconos culturales, eso era un bochorno monumental. Entonces imagínate el tablero en los 90, Ericsson, gigante de telecomunicaciones que sabía de redes pero no seducía al consumidor. Sony, titán del entretenimiento que sabía de música y cámaras pero en móviles jugaba de relleno. Dos piezas incompletas del mismo rompecabezas. Y aquí viene la primera ficha de dominó. Marzo del 2000. Una planta de Philips en Nuevo México se prende fuego. Nada muy glamoroso, un No. incendio industrial más. Pero ese desastre fue el catalizador de toda esta historia. ¿Por qué? Porque ahí se fabricaban chips que usaban Ericsson y Nokia para sus... No manches, ¿a poco aquí en México había Philips? ¿Una fábrica de Philips? O sea, bueno, sé que hay, pero nunca supe que había como tal, o sea, una productora. No, hombre, qué interesante esto. Esto está bueno, está bueno, está bueno. La verdad, qué buen dato. teléfonos. Nokia, que no era tonta, sospechó que esto no se arreglaba rápido. Movieron cielo y tierra, emisarios, proveedores alternativos, stock por todos lados. Ericsson, en cambio, se quedó esperando. Confiaron en que Philips levantaría la planta en semanas. Fue un error monumental. Pasaron meses. Imagínate a los suecos viendo cómo Nokia seguía vendiendo como si nada mientras ellos no podían ni fabricar. El resultado, millones perdidos, cuota de mercado evaporada y una crisis existencial brutal. Ese fuego no solo quemó componentes, quemó la independencia de Ericsson, los dejó tan tocados que terminaron aceptando una jugada que, en otras condiciones, nunca habrían considerado. Y acá entra Sony al rescate. Hasta la fecha también siguen haciendo eso algunas empresas de que esperan a que las cosas pasen. Incluso yo cuando trabajo o más bien cuando trabajaba en ciertos lugares, siempre se esperan a que sucedan cosas, ¿no? En vez de actuar. Estamos acostumbrados, bueno, aquí en México, a que pues el milagrito de la Rosa de Guadalupe o algo por el estilo suceda. Tristemente, siempre, o sea, no hay que casarse a veces con las cosas o con los proveedores, con la gente, porque todo puede pasar. A veces hacemos eso por temas de valores o de temas de contratos, pero si la empresa no te está dando, pues tienes que moverte. Pero bueno, también, o sea, digo, aquí en México, pues sigue habiendo eso, la verdad, sigue habiendo ese tipo de cosas que se esperan o buscan los milagros. Llevaban años intentando entrar en móviles, pero fuera de Japón no los quería nadie. Tenían el prestigio de marca, la tecnología de cámaras y pantallas, pero ese miserable 1% del mercado era como dos náufragos agarrándose en medio de la tormenta. Así nace en 2001 Sony Ericsson Mobile Communications, mitad y mitad, Japón y Suecia unidos. Suena romántico, ¿no? Oriente y Occidente, experiencia en hardware y experiencia en redes. Pero la realidad era otra. No fue un matrimonio por amor, fue uno por necesidad.
Y como todo matrimonio de conveniencia, los problemas empezaron rápido. Ericsson quería resultados ya, porque se estaban desangrando. Sony decía, calma, esto lleva tiempo, estamos invirtiendo a largo plazo. Y esas discusiones no se quedaban en privado. Salían en periódicos financieros, con ejecutivos tirándose dardos en público. Imagínate la moral interna, tus propios jefes discutiendo por la prensa como políticos en campaña electoral, pero aún así, los primeros frutos aparecieron. En 2002 salió el T68i. Pues como todo, o sea, ahora sí que no vieron bien sus contratos, no vieron bien las cosas y realmente esto pasa en todo. Para que las cosas salgan bien y afortunadamente Sony Ericsson fue la tendencia en ese entonces, esa es la paciencia. Insisto, hay a veces que las empresas pues creen que, o los jefes o la gente de alto mando, creen que todo es de ya. Cuando realmente tiene que haber una estrategia, tienes que ver cómo puedes mejorar o cómo puedes tener ese seguro, por así decirlo, para que no te vaya mal o no quiebres. Pero sí creo que los suecos, o en este caso Sony Ericsson, han sido muy desesperados. Japón es un país en donde realmente tecnológicamente está hecho de calidad. O sea, mis respetos para Japón en la mayoría de los aspectos, no en todos porque también tiene su lado malo. Que era más un Ericsson maquillado que otra cosa, pero traía una novedad: pantalla a color y una cámara externa que podías enchufar. No fue un hit mundial, pero marcó territorio. Era como decir, ok, estamos en la cancha, veamos si podemos jugar. 2003 fue su año bisagra. Aparece el T610. Uf, ahora, no sé. Bueno, ahí en esos tiempos pues nada que ver, pero yo no buscaría como tal una cámara aparte. Porque, ¿dónde lo descargas? O sea, yo sé que lo pones en el celular, pero ¿y si lo necesitas para algo? No sé, para mostrar en tu computadora. Digo, en ese entonces no había mucha computadora, pero a la gente que utilizaba mucho el tema de edición y todo, ¿dónde lo vas a poner? Pero bueno, ahora sí que en ese entonces era la innovación. No era cualquier teléfono. Fue de los primeros en traer cámara integrada de forma accesible, con pantalla a color y Bluetooth. Para los estándares de hoy, esa cámara parece de calculadora, pero en Ujú. 2003 era brujería pura. La prueba se convirtió en símbolo de estatus. Yo sí ese lo alcancé a ver, pero nunca lo compré. Digo, ya tenía, entre comillas, ahorros, pero yo estaba en ese entonces para una PC. O sea, no, nunca me llegó a llamar la atención como tal un celular así con todo lo que te muestra. Yo era más en la época de los iPods y iPads. Si tenías un T610, estabas en la liga de los ejecutivos o los chicos cool del instituto. Tan demandado estuvo que en algunos mercados se agotó Ujú. completamente. En paralelo sacaron el P900, un smartphone con teclado QWERTY, plegable y Oh, está stylus. bonito. Tenía apps, agenda avanzada, mail y hasta soporte para video. Antes del iPhone, eso era casi ciencia ficción. La serie P fue súper focalizada para ejecutivos que ya se manejaban en su mayoría con los Blackberries. Pero el verdadero terremoto llegó en 2004 con el K700i. Este modelo fue un golpe Mm, maestro. Por unos 400 euros ofrecía memoria generosa, sí, es reproductor cierto. MP3, radio FM, cámara interpolada a 1.3 megapíxeles, juegos en 3D, un menú que se movía como mantequilla. Y si el K700i fue el uppercut, el K750i de 2005 fue el knockout. La primera vez que un... Sí, me acuerdo. O sea, a ver, a lo mejor la gente que es de antaño, pues recordará que incluso ciertos videos que se reproducían era como todo pixeleado. Hasta cosas de más 18, cosas que grababas, cosas que te pasaban, porque obviamente en la etapa de la adolescencia y juventud, pues
bueno, prejuventud, porque sigues terminando esa etapa, nadie se medía. Incluso a veces hasta te tenías que borrar qué música o cosas así para más videos o para más información. O viceversa, tienes que borrar videos para más música de que, es que esa canción no la tengo, pásamela. Y así, o sea, era la tendencia, incluso cámaras. Perdón, cámaras, el tema de las fotos, de que, mira, pásame la foto de mi crush, ¿no? Y ahí andaban ahí de repente un poquito de morbosos. Y digo, ahí era también un nivel desenfrenado de los adolescentes porque estaban en la época. Un teléfono de consumo masivo traía cámara de 2 megapíxeles con autofoco. La calidad dejaba llorando a muchas cámaras digitales de bolsillo. Éxito total entre entusiastas de la fotografía. 15 millones de unidades vendidas en 2 años. Premiado como mejor cámara en un móvil. Además traía Track It, que era como el Shazam antes de Shazam. Apretabas un botón, grababa unos segundos y te decía el tema y el artista. Era la Ah, típica función que mostrabas a tus amigos para presumir. esa no lo sabía, mira. Yo nunca lo llegué a utilizar hasta ahorita que escuché, nunca llegué a utilizar esa función. Bueno, no sé si los teléfonos en ese entonces lo tenían, pero no, qué buen dato. Ese mismo año aparece el W800 Walkman. Era básicamente un K750i disfrazado, pero con reproductor de música optimizado y auriculares superiores. Fue el primer teléfono que realmente mató al MP3 player. La gente se lo compraba para reemplazar sus iPods. Era estatus, era moda. Sony jugó la carta de marca con maestría. Desempolvar el nombre Walkman y meterlo en un teléfono fue un golpe de marketing brillante. Mira. Digo, yo en esos momentos yo seguía utilizando mis iPods. Era a lo mejor, yo sé que a lo mejor era más accesible en el tema de precio, pero pues ahora sí que en el chanchullo cuando estaba yo en el bachiller, compraba y vendía parte de... Y luego llegó la otra gran marca, Cybershot. Sony tomó la marca de sus Oh. cámaras digitales y la pegó en móviles con cámaras que, para la época, eran insuperables. El K790 y el K800 en 2006 fue una locura tecnológica. 3.2 megapíxeles con flash de xenón, estabilización, calidad que rivalizaba con las compactas digitales. Volvían a ser pioneros. Por primera vez, un teléfono podía reemplazar tu cámara de vacaciones. En menos de 3 años, Sony Ericsson había pasado de alianza cuestionada a monstruo respetado. Tenían nichos claros: Walkman para música, Cybershot para fotos, Serie P para business. Y las ventas acompañaban. 100 millones de unidades vendidas en 2006. Era el momento perfecto. Ya no eran los raros del mercado. Wow, ese dato no me lo sabía. O sea, una, sí tenían como que ese margen de mercado. Dos, tenían a sus clientes individuales. Oye, qué buen, o sea, mis respetos para Sony Ericsson. Por eso en ese entonces, cuando era joven, pues se ve, o sea, yo los veía por cualquier lado. Incluso en donde yo estaba, bueno, hay un puesto de mercadito que en ese entonces yo iba. Se vendía cartas de Yu-Gi-Oh, tecnología, cosas de anime, etcétera, etcétera. Que la verdad, este, pues era más esa marca. O sea, si veías otra marca, así dices, ay, ¿qué es esto, no? Pero siempre buscabas el Sony Ericsson, no siempre traíamos o traían el Sony Ericsson. Sino los que ponían la vara que los demás tenían que alcanzar. Pero aquí viene lo más frustrante de toda la historia. 2006 fue, paradójicamente, su año más brillante y más oscuro. Por fuera todo brillaba: Walkman, Cybershot, ventas récord. Pero por dentro se cocinaba la tragedia. Los ingenieros de Sony Ericsson tenían una idea clara: un móvil gamer. Lo tenían mucha gente, sí, sí me acuerdo, o sea, se empezó a hacer mucho en ese entonces de moda. Y la verdad, me acuerdo que era 2012 más o menos, que ya empezaba a ver mucho con este tipo de juegos, con este tipo, perdón, tipo de celulares. Ya no era rumor, había hasta patente registrada. ¿Y sabes qué pasó? Sony dijo que no. Sí, Sony.
La misma Sony de la PlayStation. Prefirieron proteger al PSP y al PlayStation 3, con la excusa de no canibalizarse, aunque eso significara apagar una chispa que podía ser la próxima revolución. Esta negativa no fue solo una decisión estratégica, fue un golpe moral brutal. Tenían la innovación en las manos y se la arrancaron. Fue, en la práctica, un sabotaje interno. Sony protegiéndose de sí misma. La ironía es cruel. En 2011, cuando el barco ya estaba hundido, sacaron el Xperia Play, el PlayStation Phone. Llegó tarde, mal y arrastrando. Pasó de ser una idea visionaria en 2006 a un chiste de nicho en 2011. Y entonces, Sí, sí, eso yo los vi. O sea, yo en 2012, 2013 lo tenía un chico que me acuerdo que se dedicaba mucho con el tema de ventas. O sea, él de repente iba a vender coches, de repente vendía laptops, de repente, o sea, era su giro como tal para pagar la universidad. Me acuerdo que estaba en la universidad para pagar todo eso. O sea, era la verdad, una persona que se movía y yo me acuerdo que tenía ese celular. aparece el terremoto que nadie vio venir. Junio de 2007. Steve Jobs se sube a un escenario en San Francisco y presenta 3 dispositivos, Yo lo tenía bueno, ahí lo tengo por ahí. que al final son uno solo, el iPhone. Multitouch, internet real, navegador usable, pantalla completa. No era la mejor cámara, ni el mejor sonido, ni el más barato, pero redefinió la experiencia. El celular ya no era un gadget con funciones, era una mini computadora de bolsillo. Y aquí está el problema. Sony Ericsson no lo vio venir, o no quiso verlo. Mientras Apple y Samsung se subían al nuevo paradigma táctil, Sony Ericsson seguía con su receta de siempre: un teléfono para música, otro para fotos, otro para ejecutivos. Buenísimos, sí, pero seguían siendo teléfonos con funciones, no smartphones de plataforma. Sí. En 2008 responden con la línea Xperia. El X1 fue un buen intento en papel. Diseño A ver, premium, teclado deslizable, pantalla táctil, pero corría Windows Mobile. Sí, Windows Mobile, un sistema que ya estaba viejo y torpe al lado del iOS. ahí está. Me acuerdo que yo andaba ahí, andábamos, yo una chica, esa chica ya tenía novia, andábamos de coquetos, nos estábamos coqueteando los dos. Y me decía, oye, ¿algún día me vas a comprar este celular? Yo así de, ok. No como tal, directamente, sino me parafraseaba de que, no, este celular me gusta mucho, está muy bonito, algún día lo voy a tener, espero que alguien muy cercano me lo compre, etcétera. O sea, era como, o sea, pues estoy parafraseando, pero me daba a entender me daba a entender esa situación de que pues yo se lo compraría así de, pues espérate, o sea, vamos poco a poco, pero bueno. Y el Android recién nacido. Para peor, la pantalla era resistiva, de esas que necesitaban presión. Nada que ver con el gesto fluido del iPhone, y llegaron tarde. Lo anunciaron en enero de 2008, pero salió en octubre, cuando HTC ya había sacado el Touch Diamond más barato y Android había debutado. Se subieron al ring cuando ya había 2 peleadores pegando más rápido. Los números lo dicen todo. En 2007 tuvieron uno de sus mejores años. En 2008, su ganancia se desplomó un 98% en el primer trimestre. Pasaron de ser la tercera vía cool a quedar atrás de todos. De ahí en adelante, todo fue caída libre. Seguían apostando a Windows Mobile mientras Android despegaba. Los lanzamientos llegaban tarde, pantallas resistivas cuando la gente quería multitouch, interfaces pesadas, software mediocre, y la crisis de 2008 fue la puntilla. Para salvar el trimestre, tomaron la decisión más destructiva posible. Despidieron a más de 5,000 empleados y disolvieron el Departamento de Investigación y Desarrollo. Sí, echaron a la gente que inventaba el mañana para ahorrar en sueldos hoy. El efecto fue inmediato. Los teléfonos que salieron después eran mediocres o directamente problemáticos. El Xperia X10 salió con Android, pero tarde, con fallos y tanta inestabilidad que tuvieron que retirar unidades. Ese me acuerdo que lo vi el Xperia, pero nunca me llamó la atención. Yo igual en esos tiempos, a lo mejor estaba como de antaño, pero buscaba un celular tipo BlackBerry o BlackBerry que tuviera teclado. O sea, no, en ese entonces no me gustaba estar como que tecleando la pantalla porque sentía raro.
sentía como que calientito los dedos, así como que decía, cara, ¿qué es esto, no? No, yo estaba también formado en la antigua de querer un celular con teclado. Obviamente no me gustaba el celular con teclado numérico porque para mandar mensaje tenías que estar apretando 3 veces el número o 2 veces dependiendo qué letra querías para que te la pusiera. Entonces, digo, te acostumbras, pero aún así no es tan funcional. Me gustaba mucho el tema de los teclados aparte porque a mí me daba mucha velocidad. Yo era como que tratando de escribir rápido con los temas de chat y todo eso. El Aino y el Satio también fueron retirados en Reino Unido por problemas técnicos. Tómala. Y como si no bastara, se lanzaron a hacer rarezas como el Xperia Pureness, un teléfono de lujo con pantalla transparente que costaba caro y no servía para nada. El resultado, 836 millones de euros de pérdidas netas, ventas que se desplomaron de 97 millones a 57 millones en un solo año, una caída del 50%. Para una empresa que 2 años antes estaba en la cima, fue un baño de realidad brutal. Después de tocar fondo, lo que vino fue un epílogo tragicómico. En 2010 lograron números positivos otra vez, pero no por innovación, sino por optimización. Externalizaron producción a China e India, compraban modelos ODM baratos y les ponían el logo. Así podían Órale, eso no sabía. A ver, vamos a seguir. vender móviles de gama baja con margen, aunque fueran mediocres. Era sobrevivir, no liderar. En octubre de 2011 se firmó el acta de defunción. Sony compró el Tómala. 50% de Ericsson por 1.000 millones de euros. Ericsson, cansada de perder dinero y enfocada en su negocio de redes, salió del juego. La marca Sony Ericsson siguió apareciendo hasta 2012, pero ya era un fantasma. En cuestión de meses, el logo verde que había sido símbolo de estatus desapareció para siempre. Quedó Sony Mobile y la línea Xperia como heredera. ¿Y qué pasó después? Bueno, Ericsson hizo lo que hace cualquier socio cansado. Se fue a lo seguro. Infraestructura, antenas, redes móviles. Pero lo que vino después fue una avalancha de escándalos. Entre 2011 y 2017 Ajá. salieron a la luz sobornos millonarios, vacaciones pagadas a funcionarios, maletines de dinero. En 2019, Ericsson tuvo Tómala. que pagar 1.200 millones de dólares de multa por corrupción en Estados Unidos. Y no fue el único caso. En 2022 se reveló que habían pagado a grupos armados en Irak para ¡A la bestia! No manches, no sé qué era tanto. A ver, ¿cómo se llama? Xperia. Xperia. No manches, todos los siguen vendiendo los Xperia. Sony Xperia. ¡A la bestia! que dejaran pasar su equipamiento. El golpe fue tan duro que sus acciones se desplomaron un 34% en 2 semanas. El socio serio, que en los 2000 había Ah, aportado hasta. estabilidad, terminó protagonizando un culebrón de corrupción global. Sony, por su parte, siguió intentando reparar el juguete roto. Sony Mobile nunca volvió a ser líder ni relevante, pero lo siguió intentando. En 2013 lo intentaron con la serie Xperia Z, pantallas Full HD, componentes de gama alta, diseño atractivo. El Z fue un éxito relativo, superando los 5 millones en 40 días. Tuvieron No, destellos hombre. de genialidad. En 2015, el Xperia Z 5 Premium fue el primer smartphone del mundo con pantalla 4K. Técnicamente impresionante, pero ¿quién pedía 4K en un móvil en 2015? Los problemas se Nadie. repetían una y otra vez. Nombres caóticos: S, P, U, Ion, Arc, Neo. Una sopa de letras que nadie recordaba. Lanzamientos Justo. tardíos. Los anunciaban y salían meses después. Ya Justo, o sea, a ver. Si tú quieres algo, quieres una marca, quieres estar en la mente de alguien, tienes que ser, o sea, hay frases que son como muy pegadizas, o también hay colores que son importantes. Para mí es como, ¿cómo se dice? Son cosas.
que a la empresa como tal le faltó innovar, le faltó tener todo ese marketing. Digo, entiendo la parte en donde sufrió demanda, sufrió toda la parte de penalización, pero tienes que haber ya contratado a gente que te ayudará como tal, mercadólogos, a aterrizar todo eso. A mi punto de vista, bajo mi opinión. Yo sé que a lo mejor hay mucha más estrategia, a lo mejor hay muchas más cosas, pero yéndonos a lo más básico. Obsoletos. Marketing inexistente. Mientras Apple llenaba carteles y Samsung inundaba la TV, Sony escondía sus móviles. Soporte corto. Teléfonos de 1.000 € con solo 2 años de actualizaciones. Tómala. Precios prohibitivos, hasta 2.000 € sin la masividad de Apple. Y sin embargo, los Xperia nunca fueron malos. Sus cámaras basadas en tecnología alfa eran espectaculares. Sus pantallas calibradas con Bravia de lo mejor. Su sonido con jack 3.5 milímetros hacía felices a los audiófilos. Hoy, en 2025, Sony sigue fabricando Xperia, pero ya no juega en la liga masiva. Es un actor premium, casi artesanal, para un público específico que valora foto, video y audio al máximo nivel. En mayo lanzaron el Xperia 1.7 a $1,400. No lo presentan como un simple smartphone, lo venden como un cóctel de toda la herencia Sony. Cámaras alfa, oído Walkman, colores Bravia. Trae IA para cámara, óptica que se acerca a lo profesional, sonido con pedigree Walkman, pantalla que ajusta brillo y colores automáticamente. Todo con Snapdragon 8 Elite y 6 años de soporte. Es un monstruo tecnológico, sí, pero a 1.500 € y para un mercado limitadísimo. Justo, a ver, eh, siento yo que debemos de aprender de nuestros errores, pero también debemos de aprender de lo que nos funcionó. Y quiero entender de que quiere hacer como si fueran coches Ferrari, coches exclusivos para ciertos usuarios. En este caso, la verdad, no debería, porque primero lo que necesita, esto igual sigue siendo bajo mi propia opinión, lo que necesita primero es reconocimiento, reconocer que le está yendo mal, que necesita otra vez ser reconocido, valga la redundancia, y también necesita recomendación. Si el producto como tal es bueno, obviamente se va a recomendar. El último teléfono que han lanzado hasta la fecha es el Xperia 17, presentado en septiembre de Tenemos 2025 por unos $500. Es la otra cara de Sony Mobile. No busca el lujo de vitrina del Xperia 1, sino el teléfono accesible que intenta mantener viva la llama de la marca. Y aún así, lo hace a su manera. Trae un diseño renovado, ligero, con ese nuevo shooter button que lanza la cámara como si fuera un disparo rápido. Un guiño a su obsesión histórica con la fotografía. Una pantalla 19.5:9 con 120 Hz y altavoces frontales más potentes que convierten a este gama media en un pequeño cine de bolsillo. Su batería promete 2 días y hasta 6 años de actualizaciones de seguridad, casi un lujo en tiempos de obsolescencia programada. Pero el Xperia 17 tiene ese aire de rareza premium disfrazada de gama media. Es el móvil para los nostálgicos que todavía quieren que Sony siga existiendo en sus bolsillos, aunque ya no marque tendencia mundial. La paradoja es tremenda. a ver, a lo mejor algo que yo estoy de acuerdo es que eh, ya para algunas personas, me incluyo, ya no buscas moda, buscas funcionalidad, buscas esa parte de que el teléfono te dure. ¿Qué pasa con Samsung? Cierto tiempo se volvió obsoleto, o sea, ya no podías ni usarlo, o a veces las actualizaciones entorpecían el mismo celular, o así que solito se iba matando, o si había aplicado la canibalismo. ¿Para qué? Para que te impulsaran a comprar otro teléfono. A lo mejor
Suena un poquito a estafa o suena un poquito a lo que vemos continuamente de que el producto se degrada muy rápido, ¿no? Pero yo sí, si tuviera en su momento la oportunidad y me encontrara algo que realmente cubra mis necesidades, sí compraría uno para ver qué tal están. Pero actualmente, pues ya, o sea, por falta de mercadotecnia, publicidad, incluso hasta ahorita me voy enterando que los Sony Ericsson, o en este caso Sony, está todavía sobreviviendo, porque ya no está viviendo, está sobreviviendo. Me hubiera buscado una review del teléfono para ver qué tal está. Que en su momento lo voy a hacer, ¿no? Para más curiosear. Sony Ericsson murió porque no supo adaptarse a tiempo, y lo que quedó, Ujú, Sony Mobile, sobrevive haciendo móviles buenísimos que casi nadie compra. exacto. De ser el teléfono cool que todos queríamos en 2005, pasaron a ser la marca boutique para geeks en 2025. La historia de Sony Ericsson parece escrita para un manual de lo que no hay que hacer cuando dos gigantes Justo. deciden bailar juntos. Tuvieron todos los ingredientes: ingeniería sueca, glamour japonés, marcas icónicas, un mercado que los aplaudía. Y aún así, se dejaron devorar por sus propios miedos. El incendio de 2000 los empujó a casarse por necesidad. Yo, a mí, para mi opinión, fueron la pareja más incompatible, pero a la vez que se pudo adaptar más. Fueron esa tendencia el cual no permitieron madurar. O sea, no sé, ambos no quisieron madurar en el sentido de decir, ah, ¿sabes qué? Pues tiene razón, vamos a adaptarnos. De esa adaptación vamos a sacar algo innovador, algo único que la marca pueda darte. Y esto pasó realmente en todos los teléfonos. Nokia me acuerdo que sacó un teléfono, Windows móvil, pero se adaptó y sacó otra cosa. Sacó Android. O sea, todavía me acuerdo que todavía no muere, pero tampoco está tan restringido como Sony, como los Sony Ericsson. O sea, no está tan privada del público. Les faltó también esa parte de estructura y obviamente organización para poder llevar a cabo más innovación. Hubieran dejado la parte mercadóloga o marketing a los suecos y la parte tecnológica que por lo menos yo estoy enterado de que Japón es uno de los países que tecnológicamente está a la vanguardia. Para mí eso hubiera sido la tendencia y a lo mejor en estos momentos, no solamente yo, sino algunos de ustedes, hubiéramos seguido teniendo un teléfono Sony Ericsson. ¿Por qué? Porque eran muy buenos y eran muy bonitos. Lo que sí, como les decía antes, de repente las piezas tendían a descomponerse o ciertos teléfonos tendían a fallar, pero como todo, llega a pasar eso y ahí tienes que aprender a decir, ¿sabes qué? Esto no vuelve a pasar, vamos a brindar un mejor producto. El éxito les dio un ego que los hizo pensar que controlaban el futuro. Pero cuando ese futuro golpeó disfrazado de iPhone, dudaron. Cuando tuvieron la chance del teléfono gamer con PlayStation, lo prohibieron. Y cuando las cuentas cayeron, despidieron a los que inventaban el mañana. La moraleja es incómoda. No murieron por falta de ideas, murieron por exceso de miedo. Miedo a canibalizar sus consolas, miedo a apostar a Android a tiempo, miedo a sostener la innovación. Insisto, también esto yo también siento que fue más por no saber qué hacer ni cómo saber qué adaptarse, o sea, cómo adaptarse a la situación. Y prefirieron caminar, o sea, querían aplicar a empresas como Intel, empresas como que se automejoran y obviamente siguen innovando. En este caso, pues no, o sea, no se ven ni para allá ni para acá, o sea, simplemente eh, giraban en sí, o sea, daban vueltas a lo loco, no había como tal una dirección.
Y en tecnología, el miedo no es un seguro, es una sentencia. La pregunta que me queda es inevitable. ¿Cuántas marcas de hoy estarán apagando su propio fósforo con miedo a quemarse los dedos, mientras otro ya prepara el lanzallamas? Y bueno, hasta aquí la historia de Sony Ericsson, una que me tiene obsesionado porque es el ejemplo perfecto de cómo el éxito puede cegarte tanto que no veas el precipicio que tienes delante. ¿Tú tuviste algún Sony Ericsson? Yo ¿Cuál fue sí. tu favorito? Cuéntamelo en los comentarios, que siempre me gusta leer sus experiencias. Y si te gustó la historia, ya sabes, like, suscríbete y activa la campanita. Wow. Qué buen video. Like, muy bueno, la verdad.